tienen ahí en el Drive, ¿sí? Pueden verlo en cualquiera de ellos. Entonces acá, no sé si se ve la pantalla, Sí, profe, se está viendo. sería, ¿no es cierto?, un material en estado gaseoso, en este caso un elemento químico como el argón, ¿sí? Otro material, ¿sí? Como el agua. ¿M? Fíjense, agua en estado líquido, ¿no es cierto? O como estuve escuchando hace un rato lo que les contaba el ingeniero Fimiani, un aceite, por ejemplo, ¿sí? O la parte de lubricantes, que estemos en un estado gaseoso o un estado líquido, no quiere decir que no entre dentro de la definición de material. ¿M? Luego el C, fíjense, sería acá un vidrio, según esto. No tiene un orden, ¿sí?, definido ni determinado de sus átomos o moléculas. ¿M? En este caso el vidrio, ¿sí?, o cuarzo también como se lo conoce químicamente. Es amorfo, aclaro, existe el vidrio cristalino, nada más que el vidrio, como ustedes lo conocen, van a escuchar que es un material amorfo, ¿sí? Pero se encuentra en uno de sus estados metaestables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estaba en estado líquido, ¿sí?, se enfrió a tal velocidad tal que no alcanzó a cristalizar, ¿sí?, o a tomar un orden, ¿no es cierto?, de un alcance determinado, ¿no? Entonces yo puedo tener vidrio cristalino o puedo tener vidrio amorfo. Todo depende de la velocidad de enfriamiento. Lógicamente que para obtener un vidrio cristalino la velocidad de enfriamiento es relativamente más lenta, ¿sí?, que la que se utiliza normalmente en la industria. Y bueno, eso lleva a un costo, ¿no es cierto?, económico distinto, ¿sí? Entonces no es de uso muy habitual. Y después tendríamos lo que sería un material cristalino, ¿sí?, que, como lo define acá el título, aclaro, todo lo que diga acá puede coincidir, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con puede coincidir? Puede ser que hayan cosas que yo cuento que dicen en el libro y hayan cosas de que no dicen en el libro. Yo solamente utilizo el libro como para ir mostrando las imágenes y que ustedes entiendan, ¿sí? Pero bueno, como ustedes ven acá, le hago una salvedad, habla del alcance, ¿sí?, el orden, el corto o un alcance determinado de ese orden, me define un volumen tal que ese volumen ordenado de átomos me define los límites, ¿sí?, de ese volumen, que serían los que, esos límites. Porque el volumen de alcance definido de ese orden regular de átomos sería ¿qué cosa? Sería el grano, ¿sí? Y el límite sería el límite de grano o borde de grano, justamente. ¿M? Yo acá me puedo encontrar con otro grano, ¿sí?, pero en una orientación distinta a la que me encuentro en este diagrama, ¿sí? Bueno, acá un poco lo que yo les comentaba, el tema de la celda unidad, ¿no?, que es la mínima unidad de medida que se repite en las tres dimensiones. Por si no se ve ahí, no sé qué tan grande, pero
Fíjense, acá está esquematizando una celda unidad básica que sería el tipo cúbica, ¿sí? Que fíjense, se repite en el eje eh, Z, si quieren, en el eje Y, o en el eje X y en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces tengo X, perdón, y Z, que sería la vertical, ¿no? Creo que esa era la simbología que se usaba en análisis matemático 2, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de 3 dimensiones. Entonces, si ustedes observan, esa mínima celda unidad es la que se repite, ¿sí? En las 3 direcciones, ¿no? Y esa repetición periódica de esa celda, ¿sí? Tiene un límite y el volumen que ocupa esa repetición hasta su límite sería el borde del grano, ¿no? Bueno, después pueden conocer los parámetros, ¿no es cierto? Y pueden hacer algún cálculo o determinación teórica de densidad, por ejemplo, ¿sí? Por eso que acá habla los parámetros, cuando habla de los parámetros, habla de las dimensiones de la celda unidad. A ver si se hacen alguna idea cómo yo puedo determinar las dimensiones de la celda unidad, ¿no? Pensando un poco en química. A ver, alguien que participe un poco. ¿Cómo era la pregunta, profe? Claro, por ejemplo, conoce el concepto de densidad, ¿no? ¿Qué es densidad? La cantidad de masa que tenemos en un determinado volumen. Muy bien, masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar, una cosa es la densidad real, ¿sí? De una muestra, de un material de dimensiones definidas, por ejemplo, un eje de acero, un, una rueda dentada de bronce, por decirlo así, una carcasa, ¿sí? De reductor de velocidad de fundición. Yo puedo determinar la densidad, por ejemplo, de esa pieza, a ver si a alguno se le ocurre una idea, ¿cómo puedo determinar la densidad de esa pieza? Siendo que el volumen es bastante irregular, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puedo determinar el volumen de una manera lo más acertada posible? A ver si a alguien se le ocurre. Metiendo en una probeta, ¿Cómo metiendo en una probeta? No entiendo. no, o sea, lo que yo generalmente hacemos cuando medimos la compresión de los motores es poner una plastilina para tapar la tapa y después meter en una probeta, dar un cierto líquido, ¿no? Después meter esa plastilina de cosas y nos va a dar el volumen que va a tener eso. Podría ser con el método de No. Arquímedes también, profe, ¿Con qué método? con el método de Arquímedes. Muy bien, el método de Arquímedes, ¿sí? Tengo un recipiente con un volumen de líquido definido, con una regla graduada, ¿sí? ¿Qué hago? Introduzco la pieza en el recipiente. Yo sé de cuánto por cuánto, o sea, de qué superficie es el recipiente, ¿sí? Y cuando introduzco la pieza dentro del líquido, el volumen del líquido se va a elevar, ¿sí? A otro nivel. La diferencia de niveles por la superficie me dará el volumen de la pieza, ¿eh? Entonces ahí tenemos el volumen. No sé si a eso se refería el otro compañero, ¿no es cierto? Porque la Sí, verdad sí, profe. no entendí lo de los motores. Ya no sé, no entendí qué tenía que ver, digamos, el tema del motor y de la compresión. Pero ese sería básicamente. Bueno, ahí tenemos el volumen y después falta otro dato.
La masa, que podemos La sobre masa. ¿Sí? una balanza Con analítica o granataria. con una balanza. Bueno, ahí tenemos y podemos determinar la densidad. ¿Sí? Esa sería la densidad experimental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el material no es homogéneo ni es un monocristal, como habíamos dicho la vez pasada. Muy difícil que encontremos un material que tenga una única orientación, ¿no es cierto?, en todo su volumen. ¿Sí? A eso lo definíamos como un monocristal, cuando estaba constituido por un solo grano. Difícilmente puedan encontrar eso. ¿Mm? No quiere decir que algunos no lo puedan hacer, dependiendo del tipo de pieza y el material. Hay algunos, ¿no es cierto?, laboratorios en el mundo. Laboratorio, cuando hablo de laboratorio de materiales, que logran, ¿no es cierto?, ciertos materiales en ciertos volúmenes que llegan a ser o se pueden considerar como si fuesen un monocristal, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos lejos de eso. Igualmente, eh, no, no implica que un monocristal sea, o sea, que un material o que una pieza, ¿sí?, que el hecho de que sea monocristalina no quiere decir que tenga mejores propiedades o que sea mejor técnicamente que un material constituido por muchos cristales, ¿m? O que sea policristalino. Ahora, un poquito más adelante vamos a ver por qué. Pero bueno, eso entonces para determinar la densidad práctica, ¿sí?, o experimental. Yo también puedo determinar la densidad teórica. A ver, tengo la celda, ¿sí? O no tengo la celda. Si ustedes habrán visto, me imagino ya en primer año, la tabla periódica. Y en la tabla periódica habrán visto que hay un lugar, ¿sí?, en donde se encuentra ubicado cada elemento, donde se esquematiza la celda unidad, justamente, que forma ese elemento en estado sólido, ¿sí?, para los elementos que se encuentran en estado sólido, ¿no es cierto? Entonces, si tengo la dimensión de la celda unidad, ¿sí?, ¿qué otra cosa necesitaré para determinar la densidad? Acá tengo esta es partamos de la cúbica, ¿sí?, la cúbica simple. Este orden que yo les muestro acá, ¿sí?, son las estructuras típicas o básicas, ¿sí?, que van a encontrar en cualquier material en estado sólido. Y después el amorfo, ¿no es cierto? Estas serían las estructuras cristalinas típicas, ¿no? Pero si ya sé que la celda unidad, por ejemplo, es cúbica simple, ¿cómo puedo determinar la densidad? Si tengo el peso atómico, ¿sí?, y tengo el diámetro o el radio atómico del material, ¿no?, puedo considerar, ¿no es cierto?, de que el radio, ¿sí?, de un átomo seguido del otro son tangentes, o sea que la distancia entre dos centros atómicos es un diámetro, y ahí puedo calcular el volumen de la celda unidad, ¿sí? Y si tengo el peso atómico, puedo determinar, ¿no es cierto?, el peso de la celda unidad. ¿Sí o no? Ahora díganme, imagínense que el peso de cada átomo es X, ¿sí? ¿Cuál será el peso de la celda unidad en el caso de la estructura cúbica simple?
4X sería. 8. 4X, dice un compañero. Otro dice 8X. 8. No, 8. 8X. ¿no? 8, perdón. Se corta un poco ahí. ¿Quién da más o quién da menos? 8X, profe. Esto es como el casino, ¿sí? Y bueno, dieron demasiado, digamos, porque la celda cúbica simple, ¿sí? Fíjense que el átomo, cada átomo que está en un vértice, está compartido con otras 7 celdas unidad, o sea que se comparte con 8 celdas unidad. Entonces, la parte del átomo que pertenece a esa celda es el volumen del átomo, ¿sí? O el peso del átomo dividido 8. ¿Mm? Entonces son 8 por X sobre 8. Entonces te queda solamente X. En el caso de la celda cúbica simple, el peso, ¿sí? Que tiene una sola celda unidad es el de un solo átomo. ¿Se entendió? Sí, profe. Y si no se entendió o no lo ven, me dicen. ¿A qué me refiero? Fíjense, acá en este caso, o en este caso, que estoy viendo en este plano, fíjense acá tengo 1, 2, 3, 4 celdas unidades. Entonces esto lo tengo que partir en 4, pero a su vez, ¿sí? En la dirección normal saliendo de la pantalla hay otras 4. Entonces ahí estarían las 8 celdas con las que se comparte este átomo. Entonces el peso de esa celda sería dividido 8. Como hay 8 en cada, como hay uno en cada vértice, son 8, entonces 8 sobre 8. Me queda un solo átomo, ¿sí? Entonces sería el peso de un átomo dividido el volumen de la celda. ¿Cuál sería el volumen? Diámetro por diámetro por diámetro atómico, ¿no es cierto? 3 veces el diámetro atómico, ¿sí? Vamos con esta que es un poquito más compleja, pero más simple que la de caras centradas. Esto es cúbico centrado en el cuerpo. A ver cuántos átomos creen que hay en esa celda unidad. A ver si entendieron el concepto. ¿9? 9. Seguimos con el mismo error. ¿Sí? Otra vez, los vértices, los de los 8 vértices son solo uno. Y el que está en el centro del cuerpo no se comparte con nadie, entonces son 2. 2X. 2X. Entonces tengo 2 veces el peso de cada átomo, porque tengo 2 átomos solamente en esa celda unidad, ¿sí? Pero acá para calcular el volumen ya es otra historia, porque la distancia entre 2 vértices ya no son 2 radios. ¿Por qué? Porque tengo que considerar el espacio que está ocupando el átomo que está en el centro, ¿sí? Y así se va analizando, ¿no es cierto? Para cada tipo de estructura. Bueno, acá está, fíjense, 1, ¿sí? Sobre 8, por 8 te da 1. Ahí seguramente está hablando de la celda cúbica centrada en el cuerpo. En cúbica simple, perdón. Bueno, y estas son las 7, fíjense eso, todos los libros le van a especificar las 7 estructuras básicas con las que se estudian o cómo se define al 100% de los elementos conocidos al menos, ¿no es cierto? Entonces te da la característica de los ejes, esto sería X, Y, Z,
Sí, las distancias son iguales entre átomos y todos los ángulos son 90. El tetragonal, tengo que A y B son iguales, C es distinto, puede ser más largo o puede ser más corto. Y todos los ángulos son 90. Y así ortorrómbica, ninguno es igual, pero mantiene justamente la ortogonalidad. Todos los ángulos son 90, ¿sí? Hexagonal, ¿no? Sería, esta es la estructura hexagonal, forma un hexágono. Por ejemplo, el grafito, no sé si conocen la microestructura del grafito. El grafito son capas hexagonales, donde hay un enlace muy fuerte entre los átomos que conforman cada capa y un enlace muy débil entre capas. Por eso es que el grafito tiene la capacidad de ser un lubricante sólido, por ejemplo, porque esas capas se separan entre sí y no permiten que las dos piezas que estén trabajando en conjunto no se rocen, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la mina del lápiz, ¿no es cierto? La mina del lápiz es grafito. Entonces ustedes van deslizando el lápiz sobre el papel y lo que hacen es ir desprendiendo capas, ¿sí? Y después no se borra. ¿Y por qué no se borra o por qué no sale esa capa? Porque el enlace que tienen los átomos de esa misma capa son muy fuertes, ¿sí? A diferencia de el enlace entre capas. Bueno, y así tienen cada una de las estructuras características. Y bueno, acá ya sería un poco más un esquema un poco más real, ¿no es cierto? Si bien esto sería la conformación del átomo, ¿sí? En conjunto con su núcleo y nube electrónica. Te habrán visto en química la distribución de electrones, depende el estado de energía, ¿sí? O el nivel energético en el que se encuentra el electrón, perdón, y la forma que tiene la nube electrónica para cada nivel energético, ¿no es cierto? Bueno, en la teoría de materiales vamos a considerar, ¿sí? Como si fuese siempre una esfera. Sí, porque sabemos que los electrones están ahí, pero no sabemos dónde, digamos. Eso se llama principio de incertidumbre, ¿no es cierto? De la parte de física cuántica, se llama incertidumbre de Heisenberg, de que yo sé que el elemento o la partícula está ahí, pero no sé dónde. Porque nadie pudo ver un electrón, digamos. Si bien son solo demostraciones matemáticas y de acuerdo a ciertos ensayos experimentales, si se obtiene lo que se demuestra matemáticamente, entonces se supone de que están ahí. Pero ahí está el radio atómico, lo que yo les contaba un poco hoy. A lo mejor acá hay algún problemita, pueden verlo ahí, el cálculo en 2 veces el radio, ¿sí? La distancia en la cúbica simple, ¿no? Pues le da en la estructura cúbica de cuerpo centrado, ¿sí? Ahí hace el análisis. Fíjense, cúbicos de caras centradas, cúbica simple, y cúbica centrada en el cuerpo. Y fíjense que acá está trazando la diagonal del volumen y acá está trazando la diagonal de la cara, ¿no es cierto?
porque en una estructura cúbica centrada en las caras, justamente tengo un átomo ubicado en el centro de la cara. Sin embargo, en la centrada en el cuerpo, el átomo está en el centro del cuerpo, justamente. Entonces la dilatación, ¿no es cierto?, que se va a producir en la celda unidad va a depender del diámetro del átomo, pero ubicado en el centro. ¿Sí? Y bueno, y ahí da la relación. Raíz de 3 por esa distancia, ¿no es cierto?, de celda unidad, y acá raíz de 2 por el lado, en realidad, de la celda unidad, ¿sí? Pero todo tiene que ver con el radio o el diámetro atómico, ¿sí? Y así ustedes pueden sacar el... Después, bueno, habla del número de coordinación. El número de coordinación es cuántos vecinos tiene cada átomo. Y eso me define un poco lo que me dice el grado de empaquetamiento. O sea, cuantos más vecinos tenga un solo átomo, cuantos más vecinos estén en contacto, implica que el grado de empaquetamiento es mayor, ¿sí? Y quiere decir que la estructura es más compacta. ¿Qué quiere decir? Que es de mayor densidad, ¿sí? Y las estructuras compactas, por definición, vamos a ir más arriba, no sé si más abajo tengo definido. Bueno, son la estructura hexagonal, compacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo 6 átomos en los vértices, una en el centro, y en la capa inferior los átomos ocupan los espacios, ¿sí?, que quedan libres en ese plano, ¿no es cierto? Y después se vuelve a repetir. Entonces, por eso es una estructura compacta, ¿sí? Y a ver si, bueno, no lo muestra acá. No sé si estaba en el otro libro. A ver, permítanme buscar acá. O esta que sería una estructura cúbica de caras centradas, ¿sí? Es la otra estructura compacta. Acá se ve, ¿no es cierto? O sea, cómo hace el corte en cada uno de los planos, ¿sí? Y ven cómo solamente 1/8 de este átomo pertenece a esa celda unidad, ¿sí? Y cómo solamente 1/2 del átomo que está en el centro de la cara pertenece a esa celda unidad. ¿Vieron el cambio, no, de autor acá? Pues no sé si lo hace cuando yo cambio. Sí, profe. ¿Hay alguien ahí o ya se durmieron? Demasiado aburrida la clase. A ver si acá, bueno, ahí tienen la cúbica de cuerpo centrado, ¿sí? Esto sería lo más real, ¿no es cierto? Ahí está la hexagonal. Hexagonal compacta, ¿sí? Y quiero ver si le definen los planos acá. Fíjense, ahí están otra vez las 7 mismas estructuras. Bueno, y estos serían los planos, ¿no es cierto? O los ejes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el eje 1, 1, 1 sería si yo desde el centro voy, trazo una unidad, ¿no es cierto?, en el eje X, ¿sí?, que sería el lado de la celda unidad, una unidad en el eje Y y una unidad en el eje Z, ¿sí? El plano normal a ese eje, ¿sí?, sería el plano 1, 1, 1. Entonces, si ustedes hacen el análisis, a ver si está más abajo, porque la verdad ya no recuerdo.
Fíjense ahí, ese sería el plano 111, referido al origen. Fíjense, es el plano que se forma, ¿sí? Uniendo el punto 1 de X, 1 de Y y 1 de Z. Y fíjense que termina siendo normal a la dirección 111. Una cosa es la dirección y otra cosa es el plano, ¿sí? Entonces, si se hace un estudio de los planos, a ver si estaba acá, la estructura cúbica centrada en las caras, también es una estructura compacta, acá estructuras cristalinas compactas. ¿No? Fíjense acá. Acá, por ejemplo, tengo el plano A, el plano B y se repite el plano A. Entonces, esa sería una estructura hexagonal compacta. ¿Sí? Y acá tengo plano B, plano A y plano C. Después se repite otra vez plano B, plano A, plano C. Y esa sería, fíjense, una estructura cúbica de caras centradas. Lo que sucede es que este plano B, ¿sí? Justamente es el plano en coincidencia con el plano 1, 1, 1. Es por eso que no se lo ve o no se la ve como compacta cuando uno ve la celda unidad como tal, ¿sí? Entonces, en los planos 1, 1, 1, ¿sí? Son planos compactos. ¿A qué quiero llegar con esto, no es cierto? De que las estructuras compactas son las de mayor densidad, ¿sí? Porque son las que, digamos, llenan el espacio con átomos de la manera más eficiente, ¿sí? Entonces ustedes por ahí ya pueden tener una idea, si el día de mañana agarran la tabla periódica y ven un material X, ¿sí? Un material A, un material B, dependiendo del tipo de estructura cristalina y el peso atómico, ya pueden saber, ¿sí? Cuál es más denso que otro, ¿no es cierto? Porque uno es más compacto que el otro y tiene mayor peso atómico, o a lo mejor se da la inversa. Entonces ya tendrán que estudiarlo y analizarlo un poco más, ¿no es cierto? Pero es como para que vayan teniendo idea de cómo se conforma, ¿sí? Un material cristalino. Vamos a ver si empezamos con lo de las propiedades. Quiero ver. Acá habla de los planos. Posición. Hay densidad atómica. Acá hay un montón de ejemplos, ¿no es cierto? En este autor. Williams, creo que es el libro. Tiene ejemplos numéricos que por ahí pueden agarrar y hacer algunos calculitos, ¿no? Bueno, acá habla de los monocristales y de los policristales. Y ahí habla de la formación del grano, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? O sea, estamos en el estado líquido, ¿sí? Este sería el estado líquido. Se empiezan, ¿sí? O sea, se empieza a producir el sobreenfriamiento. Estoy por debajo de la temperatura de fusión del material y empiezan a aparecer lo que se conocen como puntos de nucleación, ¿sí? Se forman pequeños granos, ¿no es cierto? Que después se van extendiendo, ¿sí? En todas sus... Como no aparece un único cristal y empieza a crecer, sino que el enfriamiento es inhomogéneo en todo el volumen del líquido, entonces van a haber zonas que están más frías o a menor temperatura que otras, y por lo general se da mucho en la superficie, ¿no es cierto?, del recipiente contenedor. Por ejemplo, la superficie del recipiente contenedor es un lugar
en donde hay muchos puntos de nucleación, ¿sí? Entonces aparecen esos cristales y empiezan a crecer, ¿sí? Los átomos se van ordenando, ¿sí?, en esa celda unidad inicial y van creciendo, ¿sí? Pasan de la etapa A a la etapa B, a la etapa C, hasta llegar ya a una etapa D, que el material se encuentra en estado sólido. Entonces, fíjense, acá aparece el concepto de anisotropía o de isotropía. Por eso es que yo me detuve un poco hoy cuando hablé de qué es mejor y qué no es mejor, si es un monocristal o si es un policristal. Entonces vamos a un gráfico de un material al que lo podemos considerar como monocristal, por ejemplo. Imagínense que tengamos, ¿sí? Imagínense que este es un volumen de un metal, ¿sí? ¿Les gusta el hierro? Supongamos que esto sea hierro, ¿sí? Que sea un volumen determinado de hierro. Si hay otro, o este me gusta más, ¿sí? Lo tengo como un monocristal, ¿sí? ¿Cómo creen que se va a comportar ese material si yo ejerzo, ¿no?, una fuerza, por ejemplo, de compresión en estas direcciones? Va a ejercer una fuerza opuesta, ¿no es cierto? Va a tratar de oponerse y va a resistir lo que puede, ¿sí? Entonces, ahora, esa era la condición A. Ahora, ¿cómo creen, sí, que va a responder a un esfuerzo en esta dirección? ¿De la misma manera o de forma distinta? Es cúbica simple, ¿eh? No se escucha o se corta. No sé si cuando yo hablo también se corta o el problema es de ustedes. ¿Hay No, ¿Cómo era alguien la ahí? pregunta, profe? Yo lo Claro, escucho bien, profe, pero me Yo cuesta el también lo tema. escucho bien, profe. yo tenía la condición A, ¿sí? Lo comprimo o lo tracciono. Vamos a poner un solo tipo de esfuerzo, compresión. Compresión, ¿sí?, en la dirección vertical. Después agarro y digo, bueno, no, ahora lo voy a comprimir en la dirección horizontal. ¿Creen que va a reaccionar de la misma forma o va a reaccionar de forma distinta y por qué? ¿O creen que la resistencia que va a tener el material va a ser la misma o va a ser distinta? ¿Y por qué? ¿Qué creen? Y para mí sería la misma nomás, profe, porque está Sería la bien simétrica. misma, ¿sí? Sería la misma, ¿por qué? Porque la distancia interatómica en la dirección horizontal es la misma que en la vertical y es lo mismo que yo esto lo ponga en una posición vertical u horizontal, ¿sí? Respecto a la posición que se encuentra. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Sí, profe. Bueno, pero no solamente existen las tres direcciones de los ejes ordenados, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo ahora hago fuerza así? ¿Creen que va a reaccionar de la misma forma? No, profe, ahí va a cambiar, digamos. ¿Sí? Ahí el material va a reaccionar de otra forma. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo fuerza, ¿sí? Y la interacción atómica entre ellos ya entra a jugar otras distancias interatómicas, ¿sí? Que son las de las diagonales.
Entonces, a eso se refiere o eso significa isotropía o anisotropía. Entonces, un material policristalino es anisotrópico. ¿Por qué? Porque anisotropía implica que el material no responde de la misma manera, ¿sí?, a esfuerzos mecánicos en diferentes direcciones. Entonces no es homogéneo en todas sus direcciones, ¿sí? Depende del ángulo, digamos. Depende del ángulo. Ahora, yo les pregunto a ustedes a ver qué piensan. Una pieza de acero X, ¿sí?, o de hierro, vamos a hablar de hierro porque estamos hablando de materiales puros, es isotrópico y tiene las mismas propiedades sin importar la dirección en la que yo ejerza la fuerza, ¿sí? Esto es extendible, ¿no es cierto? O sea, se extiende a otras propiedades como transmisión del calor a través del material, ¿sí? Cambios de temperatura, sirve para tratamientos térmicos, ¿sí? O sea, a varias propiedades físicas, no solo a esfuerzos, pero por lo general en la rama de los materiales, ¿sí?, lo que más nos importa justamente son los esfuerzos mecánicos a los que se ve sometido el material. Entonces, un monocristal es anisotrópico porque no se comporta de la misma forma cuando yo aplico acciones externas en distintas direcciones. Ahora yo le digo, el hierro, si una muestra de hierro, cúbica si quieren, va a reaccionar de la misma forma. Entonces es isotrópico. Y ustedes me dirán, no sé qué estarán pensando, bueno, pero ¿y si es cristalino, por qué es isotrópico? ¿Se les ocurre algo? Justamente por esto, ¿sí? Porque es policristalino. Entonces, imagínense, materiales policristalinos, sí. ¿Qué pasa? Yo ejerzo fuerza en esta dirección, lo dibujo acá para que ustedes vean que tengo una orientación atómica acá, otra orientación acá, otra orientación acá, otra acá, ¿sí? Entonces supónganse que esos ya son los granos, ¿sí? Que estos son los bordes de grano, estoy en estado sólido. Si yo ejerzo fuerza así, o ejerzo fuerza así, ¿sí?, o ejerzo fuerza en esta dirección, ¿sí?, o transmito calor, ¿sí?, por una fuente de calor desde este punto hacia este punto, o desde este punto hacia este punto, o desde este punto hacia este punto, la capacidad de transmisión del calor o la resistencia mecánica al esfuerzo de compresión que yo estoy ejerciendo, ¿sí?, la respuesta del material va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un policristal y yo tenga distribución inhomogénea, ¿sí?, y orientación dispersa de los granos, va a hacer de que responda justamente de la misma forma, ¿sí?, en todas las direcciones. Porque lo que puedo ganar con un grano orientado en esta dirección, puedo perder con este grano orientado en otra dirección y así. Entonces eso, ¿sí?, el hecho de que el material sea policristalino, le da la propiedad de isotropía y de homogeneidad en cuanto a los esfuerzos mecánicos que el material tiene que resistir, o cualquier otro fenómeno físico, ¿no es cierto?, que tenga que ver con esas características de orientación del material. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Bien. Entonces, nuestros materiales policristalinos que vamos a estudiar nosotros son isotrópicos, ¿sí? La celda unidad o cada uno de sus granos son anisotrópicos, ¿sí? Y bueno, acá tienen algunos ejemplos de, fíjense, módulo de elasticidad.
de materiales, pero fíjense la característica. Esto un poco para que ustedes entiendan la anisotropía, ¿sí? Fíjense, para el aluminio, ¿sí? En la dirección 1, 0, 0, el módulo de elasticidad son 9,2 por 10 a la 3 megapascales, ¿sí? En la dirección 1, 1, 0 son 10,5. Y en la dirección, esto algo, perdón, 1, 1, 1 son 11 por 10 a la 3 megapascales. Entonces, ahí es donde se ve mejor todavía el concepto de anisotropía. Pero si usted agarra una pieza cualquiera de aluminio, por ser un policristal, o 2 o 3 piezas, van a ver que sin importar la dirección en la que apliquen la fuerza, el resultado final va a ser muy similar para todas las muestras o probetas, ¿sí? Entonces le muestro acá, no sé si ven la imagen ahí, o siguen viendo el libro. Seguimos viendo el libro, Estamos viendo el profe. libro. El libro, profe. Bueno, entonces vamos a de compartir y vamos a compartir esto. ¿Ahora sí ven eso? Sí. Sí, profe. Bueno, esto es un poco lo que yo les contaba la semana pasada, ¿sí? Que a lo mejor lo habrán visto con el ingeniero Gómez. Esperen que prefiero que vean otro. Esto es lo que vemos cuando tenemos clases normalmente, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Bien, vamos primero al pulido, ¿sí? Entonces, pulimos, llegamos a una lija número 1000 y de ahí, en esos casos, fíjense, pasamos a pasta de diamante de 6 micrones, ¿sí? Esto es un aumento de 100 veces. Entonces, fíjense, esas serían las marcas que deja una pasta de 6 micrones. Entonces, los alumnos, cuando hacen el ensayo, van haciendo el pulido ya y van yendo al microscopio y le hacen una que otra imagen para ir viendo cómo va cambiando, ¿no es cierto? Fíjense que acá ya tengo las rayas del pulido un poco más dispersas y más finas, ¿sí? Y esto ya sería con 1 micrón y 100 aumentos. O sea, acá lo que se sucede, por lo general, el proceso de desbaste y pulido, no sé si lo expliqué la semana pasada, pero después de que uno va pasando de una lija a otra o de una pasta a otra, hay que limpiar muy bien la muestra, porque siempre quedan partículas, ¿no es cierto?, del desbaste que estuvimos realizando o del pulido, ¿sí? Nosotros no tenemos, lamentablemente, en la facultad, pero hay limpiadores ultrasónicos, ¿no es cierto?, donde uno sumerge la muestra, produce una vibración, ¿no es cierto?, de esas partículas y se desprenden. Nosotros lamentablemente tenemos que limpiarlo con agua y con un paño. Y bueno, siempre algo termina quedando incrustado, ¿no es cierto?, ya en el mismo material. Entonces todos estos puntos negros que ustedes ven, ¿sí?, son incrustaciones que pudieron haber quedado y por ahí producen, ¿sí?, más aún si el trabajo, fíjense que acá tengo como una especie de línea en esta dirección, acá en otra dirección. Eso se llama, o lo van a leer por ahí, como cola de cometa. Para evitar eso, para evitar, digamos, la cola de cometa, lo que se suele hacer es ir moviendo, ¿no es cierto?, la muestra en el paño de pulido desde el centro hacia la periferia o hacia el exterior y volviendo otra vez hacia el centro en forma continua y pareja. Entonces
se minimiza el efecto de cola de cometa, ¿no es cierto? No quiere decir que vaya a desaparecer. Bueno, ahí se activó el micrófono, no sé de quién. Pero si yo compro pan gratinada y compro pizza, va a ser mucho para todo. Parece que están ¿Y si compras media pizza? Y si compro por comer pizza. Bueno, comer un montón de pizza. a ver si pueden apagar su micrófono. Papá, y media pizza. Porque otro está más Día así. Juan Ignacio. Oh, Díaz. Que la novia de Díaz le estaba por cocinar pizza. Bueno, ya nos enteramos la vida de Díaz. Bien, entonces esto es lo que se ve, ¿no es cierto? Fíjense después, pasamos, ¿no es cierto? No quiero que veamos algo con tanto aumento primero. Ahí tienen 200 aumentos. Y fíjense, es un poco lo que yo les contaba el otro día. Lo blanco vendría a ser uno de los microconstituyentes del acero. Fíjense, ahí tienen lo que es el borde de grano. ¿Sí? Fíjense, ahí tienen un grano de un tamaño determinado. ¿Sí? Otro grano de otro tamaño determinado. Se ven bien, ¿no es cierto? Los granos. Entonces lo blanco o lo claro es ferrita. Y lo oscuro son granos de perlita en este caso. Lógicamente que yo voy a tener incrustaciones también de perlita o de cementita disuelta, ¿sí? O carbono no disuelto por completo en algunas zonas de la muestra. Bueno, ahí ya tendría 200 aumentos, ¿sí? A ver si 500 aumentos, perdón. Y fíjense, acá está un poco lo que yo les contaba la semana pasada. No se ve bien acá. No. Vamos a ver en el otro archivo. Creo que se veía mejor. Ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Esto, lo único que tiene que ver el color es el filtro que por ahí le aplicamos. ¿Sí? Dice, estamos esperando que te peguen con un palo. No sé. Pan y agua. Bueno, ni idea, dice. El color tiene que ver con el filtro nada más que se aplica, ¿sí? Hay una paleta de filtros en el microscopio y por ahí van jugando los alumnos con esa paleta y como más les gusta a ellos, lo dejan. Pero fíjense acá, ¿eh? Un poco lo que yo les decía, cómo estaba constituida la perlita, o le habrá dicho el ingeniero Gómez, son capas alternadas de cementita y de ferrita, por ejemplo. Estoy hablando del acero. Entonces, fíjense, tengo o veo ya en el microscopio, fíjense, la formación de líneas negras y líneas blancas. Entonces, esto es perlita. Ahí bien se ve la alternancia de capas, ¿no es cierto? De ferrita y de cementita. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto pueden ir corroborando, o sea, nuestro microscopio no es de lo mejor, pero algo se alcanza a ver y bastante bien. Entonces les sirve a ustedes para entender, ¿no es cierto? A ver si tenemos una de 500 aumentos. ¿No? Fíjense ahí, otra vez. Fíjense acá, se ve bastante bien lo que es un borde de grano, ¿sí? Fíjense, en este volumen de material yo tendré una orientación, ¿sí? De mi celda cristalina, y en este volumen tendré otra orientación, en este volumen tendré otra orientación y así. Y eso es lo que le da la propiedad eh, de isotropía al material, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otro grano, ¿sí? Hay otro y así.
Y lo mismo con los granos de perlita, ¿sí? Este sería un grano de perlita. Acá todo este conjunto sería otro grano de perlita. Y así. Entonces retomamos. ¿Se entiende o no? ¿Me siguen? Sí, profesor. Entendimos. Sí, profe. Vamos otra vez con el libro. O después ya serían fenómenos de difracción. Eso es para determinar el tipo de microestructura. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Celdas compactas, transformaciones trópicas. No sé si ya hablaron de la alotropía del material. El ingeniero Gómez. Ya son todos ejemplos. ¿Hablaron de algo de alotropía? Los estados alotrópicos del hierro. Ah, no, ya saben la definición de alotropía, ¿o no? Bueno, esto tiene que ver un poco con el fenómeno de rayos X, ¿no es cierto? Difracción se llama, que es como impacta, ¿sí? Esto según el estudio de las ondas. Ustedes alguna idea deben tener de que la emisión, ¿no es cierto?, de energía puede verse desde el punto de vista de las ondas o desde el punto de vista de las partículas. En este caso lo hace desde el punto de vista de la onda. Y bueno, y define, ¿no es cierto?, dependiendo del ángulo tita de inclinación de incidencia de la onda en una estructura determinada, para un ángulo determinado, ¿sí?, la difracción o el haz difractado tendrá la misma intensidad, ¿sí? Y dependiendo del ángulo tita tendrá menor o mayor intensidad la difracción. Y acá hace, ¿no es cierto?, el cálculo matemático y puede determinar la distancia interatómica con ese dato, dependiendo del ángulo. Esto es un equipo, ¿no es cierto? Uno coloca la muestra, ¿sí? Tiene un emisor y un receptor. La muestra va girando, o a veces la muestra o a veces el mismo emisor. Hay dos tipos de equipos de difracción, uno en el que gira la muestra, el otro en el que gira el emisor de rayos X. ¿Ven? Ahí dice S muestra, C es el detector y T es el emisor. ¿Sí? Entonces, según eso, yo obtengo lo que se llama un difractograma de rayos X. Para cada material, ¿sí?, tengo como una especie de mapa sería, ¿sí?, que en tal ángulo, ¿sí?, voy a tener un pico de intensidad por el cual se produce la difracción, que se corresponde con un plano de determinado grado de compactación. En este caso, el plano 111, ¿sí?, es el de mayor grado de compactación porque tiene el pico de mayor intensidad y así. Entonces esto es característico de cada material en su estado sólido. Entonces vendría a ser como el mapa del material, ¿sí? Hay patrones, ¿no es cierto?, ya definidos para cada uno de los materiales de ensayo que se vienen haciendo hace años. Entonces cuando uno no sabe qué material tiene, puede someterlo a un análisis de difracción de rayos X. Bueno, vienen unos programas, unos soft, ¿no es cierto?,
donde uno coloca el resultado obtenido de difracción y el soft busca, ¿sí?, los picos que coinciden y te solapa o te dice cuáles pueden ser, porque pueden ser varios materiales. Por ejemplo, yo tengo una aleación en la cual tengo granos dentro de esa aleación de un material y de otro por separado, ¿sí? O también puedo tener un compuesto o una solución en estado sólida. Entonces ahí, bueno, tendré a lo mejor que estudiar un poco más a ver qué es lo que tengo. No es la única forma en la que yo puedo determinar con qué material estoy tratando, ¿no es cierto? Hay otros tipos de análisis más exactos. Pero me sirve, ¿no es cierto? Más si yo por ahí sé cuáles son los materiales con los que quiero trabajar en un inicio y pongámosle que quiera alearlos, ¿sí?, juntarlos, llevarlos al estado de fusión y tratar de obtener una aleación determinada, verificar si la aleación se formó o no mediante un ensayo de difracción de rayos X, ¿sí? Esto también me sirve para determinar qué tan amorfo es el material. Acá no lo especifica, ¿no es cierto? Pues si a alguno le interesa, creo, no recuerdo, creo que tengo un par de artículos científicos que te definen, ¿sí? O uno puede calcular el tamaño de grano dependiendo del ancho de este pico. O del ancho de la altura media del pico, digamos. ¿Por qué? Porque cuanto más cristalino es el material, más angosto es este pico, ¿sí? Entonces, si yo tuviese líneas verticales, sería un material 100% cristalino. Este es un difractograma, el ejemplo que muestra acá el libro, por lo que se ve, se corresponde con un material con un alto grado de cristalinidad. ¿Qué quiero decir? Que tengo granos de tamaños considerables, ¿sí? Más aún, ¿sí?, en esta orientación y en esta orientación. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Yo puedo obtener un diagrama que tiene esta característica. Vengo acá y ya empieza a crecer el pico, ¿sí? Y me define el pico 1, 1. Después ya crece, ya me marca el pico 2. ¿Sí? Fíjense, es más abierto. Sí, bueno, y así. Y de ahí es como que se ensanchó el pico. ¿Eso qué me dice? Que el tamaño de granos, ¿sí? Supongamos que yo tengo el mismo material y tengo dos muestras distintas de ese material. Le hago el difractograma a uno y obtengo el trazado en el libro, ¿sí? Le hago el difractograma al otro, ¿sí?, y obtengo el trazado en el otro, en la línea azul. La línea azul, ¿sí?, por ser picos de mayor ancho, me está diciendo que el tamaño de grano de ese material, o que ese material está constituido por granos más chicos, de menor dimensión. Dependiendo del ancho de este pico, puedo calcular o estimar el tamaño del grano, ¿sí? Y esto se puede ir desvirtuando, ¿no es cierto?, de una forma tal de que esto hace una cosa así. Entonces ahí es como que no tengo picos. Sí los tengo, pero no los tengo. Entonces, a medida que eso se suaviza cada vez más, ¿sí?, implica que el tamaño de grano es cada vez menor, ¿sí? Y tamaño de grano cada vez menor, ¿sí?, es como si fuese que estoy amorfizando el material. Entonces yo puedo decir que este material, vamos a borrar estas dos líneas, que el material de la línea azul es menos cristalino que el material, ¿sí?, trazado por la línea negra del autor. O que el material de la línea azul es más amorfo, ¿sí?, que el material de la línea negra.
¿Se entiende? Entonces profe. sirve también a modo comparativo, ¿no es cierto? Entonces uno, por ejemplo, hace un tratamiento térmico y va y hace un ensayo de difracción de rayos X, ¿sí? Y vuelve a hacer otro o el mismo tratamiento térmico, pero con otra velocidad de enfriamiento, por ejemplo, a lo mejor obtiene la misma microestructura, pero con tamaño de grano menor, ¿sí? Es decir, sirve para eso. ¿Mm? Y es un poco a lo mejor lo que cuenta acá. Pero ahí habla, ¿no?, de los sólidos no cristalinos, que se los denomina amorfos. Bueno, y el ejemplo clásico del orden y el desorden, ¿sí? Eso sería lo que tenía para hoy. No sé si hay alguna duda o consulta. A ver si no hay nada más interesante por acá. La semana que viene le voy a explicar algo de diagramas de fases, de la teoría de los de diagramas de fase y curvas de energía, para que se den una idea de cómo se constituye el diagrama hierro-carburo de hierro, ¿no es cierto? Que es un diagrama binario justamente de fases. ¿Mm? Pero bueno, ya saben, ¿no es cierto? Ya tienen la estructura cúbica, ¿sí? La cúbica de cuerpo centrado, que es la estructura característica del hierro a temperatura ambiente, y por encima de los 1400 grados tenemos otra vez que vuelve a formar esta microestructura, y la cúbica de caras centradas, que es la característica también de uno de los microconstituyentes, que es la austenita, ¿sí? Después tenemos la cementita, que habíamos dicho ya la semana pasada, que era un compuesto, ¿sí? Un compuesto metaestable. Tenemos la perlita, que son capas alternadas de ferrita y de ese compuesto químico que es la cementita, y así. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no, profe. Por mí no, profe. ¿Se entiende o se aburren? Profe, Sí. vi que usted dijo un sólido, no un sólido, sino un material amorfo, que no cristalino, quiere decir que cristalinos serían que están ordenados de la misma forma sus celdas, digamos. Un amorfo estarían, cuando más No, amorfo es, estarían más desordenadas sus sus celdas celdas no. unitarias. No. El desorden es aleatorio, ¿sí? Amorfo es cuando no hay cristales. A medida que yo voy disminuyendo el tamaño del grano, es como que el material se va amorfizando. Cuando el tamaño del grano es nulo, o sea, no hay un alcance, ¿sí? O no hay volúmenes, ¿sí?, que tengan una definición de orientación determinada de celdas unidas, y ahí el material se transformó en un amorfo, porque no hay granos dentro del material, ¿sí? El desorden después de la cantidad, vos imaginate lo siguiente: el grano es del orden de los micrones, ¿sí? Con suerte, ese sería un grano de tamaño grande, digamos, ¿sí? Entonces, la orientación de los granos es aleatoria. La orientación no tiene que ver con con lo amorfo, digamos, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo amorfo es la disminución del tamaño de grano, ¿sí? Cuando el tamaño de grano es nulo, no hay grano. Entonces el material es amorfo, ¿sí? No sé si se entiende. Pero la orientación siempre es aleatoria, ¿eh? O sea, vos imaginate, en un plano, ¿sí? No hay hay infinitas orientaciones, perdón, y vos no podés definir cómo las ordenás o no.
Una cosa es monocristalino, otra cosa es policristalino y otra cosa es amorfo. Que sea amorfo o que sea policristalino no tiene nada que ver con la distribución de granos, sino que tiene que ver con el tamaño de los granos, y a medida que los granos se hacen más chicos hasta desaparecer, en el momento en que desaparecen los granos, desaparece el orden atómico en celdas unidad. Una vez que desaparecen las celdas unidad, ¿sí? El material se convirtió en un amorfo. Imagínate lo siguiente, yo tengo todo el material en estado líquido, ¿sí? Y lo enfrío en forma violenta tal que el material no puede ordenarse. No le di tiempo ni que aparezcan los puntos de nucleación. ¿Mm? Entonces, si yo no le di tiempo a que aparezcan los puntos de nucleación, no se pueden desarrollar los granos, ¿sí? Entonces el material retuvo la estructura que tenía en estado sólido, en estado líquido. ¿Cuál era? Un estado aleatorio de los átomos sin orientación cristalina, amorfo, ¿sí? Ahora, para que aparezcan los puntos de nucleación tiene que haber un sobreenfriamiento, ¿sí? O sea, un salto. Ustedes después van a ver si alcanzamos a llegar a esa parte. Van a ver que para yo pasar de un estado a otro, no es suficiente llegar a la temperatura de cambio de estado, porque la temperatura de cambio de estado es una temperatura teórica. Entonces yo lo que necesito siempre es un exceso, ¿sí? O superando o disminuyendo la temperatura en un salto determinado de grados para que aparezcan esos puntos de nucleación o para que pase, ¿no es cierto?, del estado sólido al estado líquido. Eso se llama sobreenfriamiento o sobrecalentamiento. Cuanto el salto de temperatura es mayor en el sobreenfriamiento, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa acá es solidificar el material. Cuando el salto de temperatura en grados, ¿no es cierto?, es mayor, o sea, yo estoy a una temperatura determinada y lo enfrío 50 grados por debajo, ¿sí? No es lo mismo que enfriarlo 30 grados por debajo del punto de fusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ese salto es mayor, la cantidad de puntos de nucleación que van a aparecer van a ser mayor, ¿sí? Entonces, como resultado de eso, voy a tener una muestra con mayor número de granos, pero de menor dimensión. ¿Mm? Y cuando el sobreenfriamiento es más lento, es menor, perdón, voy a obtener menor número de puntos de nucleación, entonces voy a tener menor cantidad de granos, pero de mayor tamaño. ¿Mm? Entonces, el límite sería la orientación de los granos, y eso es aleatorio. Yo no puedo definir con un sobreenfriamiento la orientación de los granos, ¿sí? O de esos puntos de nucleación que son celdas unidad, en realidad que se forman, ¿sí? Y empiezan a atraer a los átomos vecinos. Ahora, si yo hago un enfriamiento del estado líquido hasta al estado ambiente o por debajo de la temperatura ambiente, por ejemplo, con nitrógeno líquido, como no sé si lo dije ya la semana pasada, puedo retener a lo mejor el estado líquido. O sea, puedo retener el orden que existía en el estado líquido. No permití que aparezcan puntos de nucleación, ¿sí? O aparecieron infinitos puntos de nucleación, tal que el material obtenido es amorfo. No tengo granos, ¿sí? O no hubo tiempo para que aparezcan los granos y empiecen a crecer. ¿Se entiende? Todo eso igual tiene que ver, ¿no es cierto?, con la teoría de los tratamientos térmicos, que lo vamos a ver, no sé, de acá a 4 o 5 clases a lo mejor. Pero esta es como una materia muy conceptual, ¿sí? Hay desarrollos matemáticos y hay fórmulas que demuestran todo esto,
pero nosotros no vamos a ser, ustedes no van a ser ingenieros en materiales, sino que ustedes lo que tienen que saber, ¿cierto? Es cómo usar y qué tipo de material usar para tal caso. ¿Mm? O sea, ustedes lo que tienen que saber es conocer los materiales, ¿sí? Por eso que yo trato de explicarles como si fuese algo informativo, ¿no es cierto? Porque en realidad es una materia más informativa que una materia teórica. ¿Sí? Es larga porque hay múltiples materiales, ¿sí? Pero eso no quita de que lo que se estudia no se lo pueda razonar. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, yo creo que o sea, lo que expliqué recién del sobreenfriamiento y del tamaño del grano tiene una lógica, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede razonar. ¿Mm? Además, todo desarrollo matemático que ustedes puedan suponer, ¿sí? Que demuestre esos conceptos físicos, nacen primero, de la forma de pensar de cómo se puede suceder el fenómeno, ¿sí? Y a partir de cómo uno cree que se sucede el fenómeno, ¿no es cierto? Hace el análisis matemático y después hay que verificar de que se comporte así, que ya sería el ensayo experimental. ¿Mm? Porque es así, digamos, el proceso, ¿no es cierto?, de- del desarrollo. No, no es que yo empiezo a hacer matemática porque sí, digo, ah, mira, esto se tiene que comportar así porque matemáticamente es así. No, no sé si se entiende a lo que quiero llegar. O sea, primero uno idealiza el problema, ¿sí? En base a cómo cree que funciona, plantea la solución matemática y luego hay que verificar si esa solución eh, funciona o no. ¿Mm? Entonces, hipótesis, tesis y demostración, digamos, ¿no? El proceso. La hipótesis es cómo yo creo que funciona. ¿Mm? La tesis sería todo el análisis matemático que viene después para ver, y la demostración es si realmente se corrobora la hipótesis. ¿Es así o no? Rodríguez, Hugo, se fue, se aburrió. No, ahí me quedó más claro lo que es amorfo, que tiene que ver con el tamaño de los granos. Con el tamaño del grano, nada más, no Incluso, con la sí, orientación. claro. Sí, sí, Bueno, ahí me quedó claro. estamos entonces. Nos vemos la semana. Bueno, la semana que viene no, yo no doy clases. No sé, Fimiani, escuché ahí que estuvo diciendo veo, probablemente no. Por lo general, tenemos mesa, no hay clases, digamos, ya. Muy difícil porque encima tenemos mesa el día bueno, yo tengo una mesa, ¿no es cierto? El día que doy clases en otra materia, entonces no puedo dar clases, lamentablemente. Así que nos vemos dentro de 15 días, en 2 semanas, ¿sí? Bueno, Dale, profe. profe, estamos. Bueno, profe, nos Vamos. vemos.